Hola, mi nombre es Nancy, mucho gusto. Cada semana nosotros estudiamos la lección de escuela sabática Fe Real. Esta lección es una lección enfocada a los adolescentes, pero sus temas son temas de actualidad, prácticos de la vida diaria y pueden ser de mucho beneficio para todos, no importa la edad. Así que acompáñame al repaso de esta lección. Voy a iniciar relatando una historia de alguien famoso. Conforme voy contando la historia, es muy probable que tú puedas reconocer de quién estoy hablando. El personaje de esta historia se llama Bill. La primera vez que bebió, Bill era un sargento segundo del ejército de los Estados Unidos. A los 22 años, tenía una prometedora carrera por delante y una novia hermosa y cariñosa. Luego de un difícil comienzo, estaba definitivamente encaminado al éxito. El alcoholismo de su padre había llevado a Bill a que viviera con sus abuelos. Pero ahora todos esos problemas parecían quedarse atrás, hasta que él se dio cuenta que al igual que su padre, también le gustaba la bebida. A los 30 años, Bill ya era todo un desastre. No podía mantener un trabajo y por lo tanto no podía sustentar los gastos de una vivienda. Junto con su esposa tenían que vivir en la casa de sus padres. Llegó el momento en que Bill hasta tuvo que pedir dinero en las calles. No podía dejar el vicio y 4 veces estuvo internado en el hospital tratando de dejar el alcohol, pero todo fue en vano. Un día de 1934, Bill se rindió. Admitió que no había nada que pudiera hacer para romper el poder del alcoholismo en su vida. Solo Dios podía ayudarlo. 70 años más tarde, la organización que Bill fundó, Alcohólicos Anónimos, tiene más de 2 millones de miembros en 150 países y decenas de grupos similares alrededor del mundo, que se basan en los 12 pasos de Bill para superar el alcoholismo. Lo primero que hay que hacer es reconocer que el problema no está en nuestras manos, que no hay nada que nosotros podamos hacer. Y lo segundo es reconocer que necesitamos la ayuda de un poder superior. Esta lección se llama la necesidad del pecador. Bill tuvo que tocar fondo antes de reconocer que él necesitaba la ayuda de Dios. Pero ¿qué hay de nosotros? Nosotros no estamos tan desamparados ni a la deriva como Bill. Nosotros tenemos un trabajo, posiblemente vamos a la iglesia, tal vez somos populares entre nuestros amigos, entre nuestra comunidad, pero ¿será que tenemos que tocar fondo antes de que nosotros admitamos que también necesitamos a Dios en nuestras vidas? Esta lección trata de abordar y de enseñarnos 3 puntos principales. La primera es que la salvación es un don gratuito. La segunda es que todos necesitamos a Dios, ya sea que seamos buenos o malos. Y la tercera es que no es necesario llegar a tocar fondo antes de que nosotros aceptemos el llamado que Dios nos hace. Tal vez te estés preguntando, ¿por qué yo debería de interesarme en esta lección, la necesidad del pecador? Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Bueno, si tú ya has aceptado a Cristo como tu Salvador, esta lección te va a reafirmar en la decisión que tú ya tomaste. El mundo siempre nos está incitando a que nos independicemos, a que creamos que podemos solos sin Dios. Si tú, por otro lado, todavía no has entregado tu vida a Dios y tú piensas, no lo necesito, hasta ahorita he vivido sin Él, no necesito ser cristiano o ir a una iglesia, lo más probable es que no estés escuchando el llamado que Dios te está haciendo. Y este puede ser un buen momento para que tú te preguntes de qué manera Dios me está llamando. Si no logramos reconocer nuestra necesidad de Cristo en nuestra vida, estamos perdidos. Nunca viviremos la mejor vida que Dios tiene destinada para nosotros, ni tampoco lograremos desarrollarnos como persona con nuestro máximo potencial.
La Biblia nos dice que sentir la necesidad de Dios es parte del plan de salvación. Reconocer que necesitamos la ayuda de un poder superior es parte de Dios, del plan de Dios. Es un acto de humildad hacer este reconocimiento en el que al vaciarnos del yo y saber que somos tan impotentes, nosotros damos espacio a que el Espíritu Santo haga su obra en nuestros corazones. Hay una historia en la Biblia que nos muestra cómo funciona el hecho de que una persona humilde sí pueda ser justificada mientras que una persona orgullosa no. Esta historia la contó Jesús. Él siempre estaba buscando formas de poder enseñar lo que él quería a sus discípulos o a sus seguidores. Y él se relacionaba con las cosas de la vida diaria para poder enseñar estas lecciones. Un día, cuando Jesús estaba en el templo, él vio a dos hombres que venían a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro era un publicano, es decir, era un cobrador de impuestos. El fariseo se puso en un lugar donde todos lo pudieran ver y donde todos lo pudieran escuchar, mientras que el publicano se quedó un poco más atrás. El fariseo entonces hablaba en voz alta con Dios acerca de sí mismo y él le decía: «Oh Dios», exclamaba, «te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres que son rapaces, injustos, adúlteros, ni como este publicano que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana, pago el diezmo de todo cuanto poseo». El publicano, en cambio, golpeándose el pecho con las manos y con su cabeza inclinada para mostrar la tristeza de su corazón, pronunciaba esta breve y humilde oración con una voz tan suave que apenas si podía escucharse: «Oh Dios, por favor, ten compasión de mí, que soy pecador». Cuando Jesús narró esta historia un tiempo más tarde, él agregó: «Les aseguro que refiriéndose al publicano, bajó justificado a su casa, pero aquel no». El fariseo estaba tratando meramente de publicar sus buenas obras, sus propios hechos, y Dios no escucha oraciones como esa. Pero aparte, él no sentía la necesidad de Dios, él creía realmente que él era muy bueno. Pero cuando alguien susurra: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador», cada palabra es oída en el cielo. Cuando tú quieras hablarle a Dios, no le publiques todas tus buenas acciones, todo lo bueno que tú haces. Simplemente dile cuánta necesidad tienes de Él. El texto clave de esta lección nos muestra el propósito por el cual nosotros necesitamos a Dios. Nos dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. El propósito por el cual necesitamos a Dios en nuestras vidas es para que Él nos santifique, nos ayude a vivir una vida santa, apartada del mundo. De esta manera vamos a estar preparados para la segunda venida de nuestro Dios. Más adelante vamos a volver a nuestro texto de hoy. Ahora sí vamos a hablar un poco acerca de los 3 puntos que dijimos que la lección nos quería enseñar. El primero era que la salvación es un don gratuito, que es gratuita. ¿Cuánto cuesta la salvación? Es gratis. Y así tenía que ser, para que de esa manera nadie tuviera el pretexto de presumir. Así mismo nos lo dice la Biblia. Dice: «En efecto, habéis sido salvos gratuitamente mediante la fe, y eso no es algo que provenga de vosotros, es un don de Dios, no es pues cuestión de obras humanas, para que nadie pueda presumir». Como que Dios nos conoce un poquito, ¿verdad? Somos un poquito presumidos nada más, un poquito. Que la salvación sea gratuita no quiere decir que no tenga un costo y tampoco quiere decir que la recibimos automáticamente. Cristo pagó el costo de esa salvación y la ofrece, pero nosotros tenemos que pedirla. Hace poco vi un video misionero que relataba la siguiente historia. En el año 2020 se golpeó muy duro la economía de las Filipinas. Muchos trabajadores de bajos recursos no tenían con qué suplir sus necesidades, incluyendo alimentos básicos como el arroz.
Uno de estos grupos de trabajadores eran los choferes de triciclos, quienes viven de la transportación, pero como estaban confinados debido a la pandemia, pues no tenían trabajo, no tenían personas que transportar. El doctor y evangelista Samuel se dispuso a organizar una brigada para repartir arroz a las personas necesitadas. Y en el video misionero yo pude observar una larga línea de triciclos. Todas estas personas estaban allí esperando a que llegara su turno para que un buen grupo de voluntarios les hiciera llegar los 10 kilos de arroz que estaban brindando a cada persona. Fue muy grato ver esa hermosa labor. Ustedes pueden ver el video, voy a tratar de dejar el link. ¿Cuánto les costaba el arroz? Era gratis para ellos. Por supuesto que tuvo un costo para la misión, pero para ellos era gratis. Una bolsa de arroz en tiempo de necesidad puede ser muy indispensable. Y más cuando no tienes dinero con qué comprarlo. Nosotros estamos en necesidad de salvación y no tenemos con qué pagarla. La salvación es gratuita, como dice la Biblia, para que nadie presuma. Vamos al punto número 2 que la lección nos quiere enseñar. Todos necesitamos de Dios, no importa cuán buenos o malos seamos. ¿De qué tiene necesidad un pecador? De un Salvador. ¿Se han puesto a pensar que si no hubiera la necesidad de un Salvador, entonces por qué el grupo de ángeles que se le apareció a los pastores la noche que Jesús nació, les dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor? Hasta los ángeles nos traen ese mensaje, que necesitamos un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Sí, el pecador necesita un Salvador y ese Salvador es Cristo. ¿Aún la gente buena y cristiana como yo necesita un Salvador? Ya hablamos un poquito acerca de este grupo de personas que vamos a la iglesia, que somos cristianos, que conocemos de Dios, que leemos nuestra matutina, nuestra lección, pero a lo mejor no hemos sentido esa necesidad de Dios. La Biblia dice que todos sin excepción, hemos pecado y estamos lejos de la presencia gloriosa de Dios en Romanos 3:23. La Biblia también dice que no hay manera que por nosotros seamos buenos y hagamos bien. Miren, los leopardos son animales fascinantes. Son los animales más ágiles que existen y pueden hacer cosas realmente sorprendentes. Cuentan con excelentes capacidades para cazar a sus presas y escapar de sus depredadores. Pueden correr a casi 60 kilómetros por hora y saltar 6 metros de forma horizontal. También son muy buenos nadadores. El leopardo es un animal muy solitario y territorial. La estructura ósea de los leopardos realmente es muy fuerte. Los machos pueden llegar a pesar entre 31 y 91 kilogramos, mientras que la hembra entre los 22 y 60 kilogramos. El leopardo también tiene unas mandíbulas tan fuertes que puede tomar a su presa y subir con ella a un árbol, sujetándolo. Pero hay algo que el leopardo no puede hacer, y es cambiar sus manchas tan características que incluso le ayudan a camuflajearse de sus depredadores. La Biblia dice, ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Así como no hay manera que el leopardo se quite sus manchas, la Biblia dice que no hay manera que por nosotros mismos seamos buenos y hagamos bien. Si todos tenemos esta necesidad, ¿por qué no todos aceptamos a Cristo? Bueno, aunque Dios desea y anhela con todo su corazón salvarnos y a través de su Espíritu nos llama a aceptar su gracia, nosotros tenemos libertad para rechazarla. Dios siempre respeta eso. Déjame leerte lo que dijeron algunos famosos en cuanto a su necesidad de Dios. Te darás cuenta que algunos aceptaron el llamado, pero otros no. Mr. Solo, cantante de rap cristiano. Tal vez nunca has estado en una pandilla, pero tu problema puede ser la pornografía. Tal vez sea el racismo, tal vez sea mentir, tal vez sea la arrogancia. Dios quiere cambiarte, quiere desarraigar de ti cualquier pecado que tengas y vestirte con el manto de su justicia. John Kitna, jugador de la Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos. Allí estaba yo, toda una estrella del equipo de fútbol americano y con una hermosa novia.
2 cosas de las que debía haber estado súper contento, pero a pesar de eso no tenía paz. Entonces me arrodillé y comencé a orar. Yo sabía quién era Cristo y que Él había muerto por mis pecados, así que le pedí que fuera mi Señor y Salvador. Josh David, ganador de la medalla de oro olímpica en natación. Yo pensaba que tenía todo a lo que un joven de 18 años puede aspirar, pero muy dentro de mí sabía que estaba incompleto. Me faltaba algo, me encontraba prácticamente en el fondo y no sabía hacia dónde dirigirme, pero finalmente me dirigí a Dios. Ahora, una persona anónima, extraído de una página de internet con citas ateas diagnósticas, dijo lo siguiente: no todos aceptan a Dios. Fui a una iglesia a confesarle a Dios mis pecados. Entonces me di cuenta de que Dios no existe ni tampoco los pecados. Patti Smith, poeta y rockera punk estadounidense, dijo: Jesús murió por los pecados de los demás, no por los míos. Como ustedes se dan cuenta, el que haya personas que no aceptan a Dios es simplemente un reflejo de que Dios da libertad para que cada quien acepte. Por supuesto que nosotros queremos estar en el grupo de personas que responde al llamado. Apocalipsis 3:20 dice que Él está llamando. Y nuestro texto clave, como ya vimos, nos dice el propósito por el cual está llamando: para santificarnos. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Punto número 3 que quiere enseñar la lección: ¿es necesario que nosotros toquemos fondo antes de que reconozcamos nuestra necesidad? Hebreos 3:6-19 nos da la respuesta. Si oyeres hoy su voz, que te aseguro que Dios te está llamando hoy, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Recuerdas las murmuraciones del pueblo de Israel en el desierto? No creían en Dios, a pesar de todas las manifestaciones milagrosas que Él había hecho. En el desierto murmuraban porque no tenían agua, porque no estaban comiendo la carne como la que comían en Egipto, porque ya venían los enemigos y no sabían cómo iban a cruzar el mar. Murmuraban porque la tierra de Canaán tenía hombres demasiado grandes y cómo la iban a tomar. A esta incredulidad, ¿cómo responde Dios? Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Déjame leerte la siguiente gema. Mas cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Vamos a tratar de ir concluyendo nuestro tema de hoy. La lección nos dice: la persona más difícil de salvar es aquella que no reconoce que tiene una necesidad. No hay nadie suficientemente bueno que no necesite a Dios, ni nadie suficientemente malo que quede fuera de la gracia de Dios. Dios está reclutando hoy agentes para su reino. Él conoce tu potencial, tiene la capacidad de ver todo lo que tú puedes llegar a ser. Te quiere a ti, me quiere a mí, nos quiere a todos, sin importar quiénes somos, lo que hemos hecho o de dónde provenimos. El único requisito para entrar a ser agentes de su reino es que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos convenza de la necesidad de Dios en nuestra vida. Esto significa reconocer que no podemos alcanzar la salvación por nuestros propios medios y que no podemos vivir la mejor de las vidas tampoco en esta tierra sin el poder de Dios. Si te gustó este video, por favor ponle like. Si crees que pueda ser de utilidad para alguien más, compártelo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.